El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús. Bueno, primeramente, hermano, por permitirnos estar en este cuerpo todavía, ya que nosotros sabemos que la vida de cada uno está en las manos del Señor. Y si Él, hermano, nos ha permitido que estemos todavía en este cuerpo, Él nos ha dado la vida y nos ha dado la fuerza. Y por esa manera, por esa forma, nosotros debemos de darle gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente en la casa de oración. Sí, Y de esa manera, hermanos, nos podemos ver los unos a los otros, ya que cuando salimos de este lugar, cada quien para su hogar, cada quien para sus quehaceres, permanecemos dispersos en este lugar de Apopa, pero que el Señor ha querido, hermano, que hoy estemos reunidos en este lugar. Vamos a meditar en un versículo bien pequeñito o cortito. Eso está en Juan capítulo 11, versículo 35. Bendito Dios. La mayoría, hermanos, quizás ya lo podemos de memoria. Yo recuerdo que antes nos dejaban de deber a que nos aprendiéramos diferentes textos, y este texto pues era más fácil para todos porque es chiquitito, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos, vamos a darle lectura como nosotros hemos aprendido por los enseñadores que el Señor Jesús dejó, los apóstoles. Entonces, en Colosenses 3:17 dice que todo lo que se haga, sea de palabras o de hecho, se haga todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Juan 11:35. Jesús lloró. Amén. Así es. Bien cortito el versículo, pero que es bien importante, hermanos, lo que vamos a meditar. Nosotros ya hemos escuchado esta historia. ¿Por qué es historia? Porque es algo que aconteció, algo que sucedió. Entonces, en los tiempos que el Señor Dios Todopoderoso estuvo en esta tierra manifestado como hombre, manifestado en carne, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, estando el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, como hombre en esta tierra, miren, nosotros vemos muchas cosas que el Señor hizo durante estuvo como un ser humano en esta tierra. Entonces, como les decía, todos hemos escuchado esta lectura. Aquí habla, hermanos, de Lázaro. Aquí en el capítulo 11 menciona a 3 hermanos. Está una que se llamaba Marta y la otra que se llamaba María. Y el otro, 2 hembras y un varón, Lázaro. Y a estos 3 hermanos el Señor dice que los amaba. Mira, hermano, el Señor, y yo recordando que el Señor dice que ama a quienes, a los que le aman. ¿Qué quiere decir? Que Marta y María y Lázaro
eran personas que amaban al Señor Jesús. Así es. Antes que Él se presentara a Él como hombre a esta tierra, ellos, me imagino que ya ellos, bueno, en otras palabras, como la ley estaba vigente durante el Señor, permaneció en el cuerpo como hombre, ellos vivían la ley. Ellos ponían por obra la ley. Y por esa razón, así como José, así como María, la esposa de José, así como Pedro, Andrés, bueno, había muchos que eran agradables delante de Dios. Porque Pedro confesó en cierta ocasión, cuando el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y él le dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que Pedro guardaba la ley. No comía peces lisos, sin escamas, porque eran inmundos. No comía conejos, no comía cerdos. Bueno, pero ¿por qué? Porque estaba vigente la ley. Pero la ley tuvo fin. Ahora, vemos aquí, hermanos, que al Señor le avisaron que a quien Él amaba estaba enfermo. Oiga, Lázaro enfermó, pero le dieron aviso al Señor y Él no fue al instante, no atendió el llamado, sino que Él quería hacer algo más relevante. Aunque sus hermanos le avisaron porque consideraban que Él era el único que no le podía dejar morir. Pero Él permitió que Él muriera, ya que nosotros sabemos que quien da la vida y la quita es el Señor Jesús. Así es. Él es el mismo que le dijo al pueblo de Israel, ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, en todos los tiempos han habido médicos, en todos los tiempos han habido quienes quieren liberar o alentar o darle sanidad a un ser humano cuando enferma. Pero de Dios depende que aquella persona sane o expire, porque Él da la vida y Él la quita. Entonces, cuando le avisaron que a quien Él amaba estaba enfermo, dice que se quedó en el lugar donde estaba. Estaban sus discípulos con Él, pero les dijo que, bueno, Lázaro ya estaba dormido. Pero los discípulos entendieron que les estaba hablando de un dormir literal. Sí. Ellos así lo pensaron. Sí. Pero no, el Señor les estaba hablando que Lázaro había muerto, que después se lo declara, pero dice que voy a despertarle. Y qué bueno que ustedes, les dijo, no estuvieron en el lugar, porque ahora lo que ustedes van a ver, para que crean. Entonces se dirige el Señor y llega a donde estaba Marta. Pero ellos se dieron cuenta porque les avisaron que el Señor iba llegando. Pero Lázaro, ¿a dónde estaba? Lázaro ya estaba en el sepulcro. Ya tenía 4 días. Y sale Marta a encontrarle. Y le dijo, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Mira? Y después se dio cuenta la otra. Y salió también a encontrarle al Señor. Y bueno, los que le acompañaban, oiga, los que le acompañaban a ellos, porque
estaban consolándolos. Pensaron que iban al sepulcro y pensaron que iban a llorar por él, pero fueron a encontrar al Señor Jesús. Entonces, cuando los judíos que le acompañaban a Marta y a María, ellos expresaron, dieron unas expresiones de palabras. Oiga, y vieron al Señor Jesús y se hicieron unos comentarios diciendo: el que les abrió los ojos había hecho una sanidad al Señor. El que le dio la vista a tal ciego no habrá podido evitar que Lázaro muriera. Claro que podía. Ellos se hicieron esa pregunta. Pero entonces, miren lo que dice en el versículo 17 del capítulo 11 de Juan. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermana. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Oiga, qué palabras de aliento le dio el Señor inmediatamente a Marta. Tu hermano resucitará. Mas le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Bien? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos tres habían creído en el Señor Jesús. Así es. Habían creído en Él. Pero Él estaba dando una muestra de lo que iba a acontecer inmediatamente y lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahí está hablando de la otra muerte. ¿Mira? Ahí está hablando ya de la muerte futura. Aquellos que creen en el Señor y se mantienen en la obediencia no van a tener potestad de la segunda muerte. Por eso dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo él. ¿Bien? Porque de la muerte física sí vamos a salir de este cuerpo. Pero él le dice: el que cree en mí no va a morir eternamente. La segunda muerte no va a tener potestad. Pero entonces vemos nosotros que el Señor dice que sigamos leyendo. En el 28, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Llegó a María, al que había estado en casa, y le va a decir en secreto. Y los demás estaban observando, los que habían llegado a consolarla. Ella, cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él,
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos, oigan la expresión de ellos, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dijo también María. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, aún los que le estaban consolando, dice que estaban también llorando con ella también, porque en verdad sentían ese desprendimiento de su hermano. Mire, lo amaban también sus hermanas, lo amaban. Marta y María amaban ¿a quién? A Lázaro. ¿Ven? Porque dice que iban y estaban llorando y no sé si usted algún día, cuando ve llorar a alguien, también se compunga a llorar. Así es. Dice que todos llorando, hasta los que le estaban consolando. Mire, iban detrás. María, cuando llegó a donde él estaba, Jesús, a verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se compungió y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Ven y ve. Lo llevaron. Y miren lo que dice en el 35. Jesús lloró también. María llorando, Marta llorando, los que le acompañaban llorando. Y el Señor Jesús también le amaba a Lázaro, dice que lloró también. Una sola llorazón. Llorando todos. Es que cuando alguien se ama, no se puede detener el llanto. ¿Mire? No se puede detener el llanto. Vamos a ver otros pasajes, pero también quiero recordar algo. Hubo alguien que dijo y solicitó, si es posible, a la iglesia, en cierta ocasión de una endecha, que no se cantaran, ¿qué? Alabanzas tristes. Así dijo. O en otras palabras, quería cambiar, porque no vayan a cantar alabanzas de endecha, en otras palabras. Si en verdad cuando alguien se ama, no se puede contener el llanto. No se puede evitar, yo no puedo evitar que la hermana, cuando se le muere el esposo, llore. Más si el esposo se comportaba bien, más si el esposo la trataba bien, más si el esposo la valoraba en todo, y que de repente ese desprendimiento de 40, 50 años, ¿se puede evitar que la hermana no llore porque se le murió el esposo? No se puede evitar. Igualmente que el esposo, que se le muera la esposa, si la ama, no se puede evitar que el esposo llore, no muera, llore. No podemos evitar. Pero alguien dijo que no se cantaran alabanzas de endecha. Y nosotros, hermanos, hemos
muchas veces los hermanos se nos han dicho a nosotros que nosotros tenemos que cantar con el entendimiento. Como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros que tenemos que cantar alabanzas? Y yo les puedo hacer una pregunta a todos. ¿Qué alabanzas vamos a cantar nosotros si hay un culto de acción de gracias? Vamos a cantar una alabanza, y ya se ha dicho muchas veces, no, en un culto de acción de gracias no vaya a cantar uno de endeche. Quiero despertar. Bueno, no, tiene que ser de acción de gracias, de agradecimiento, ¿o no? Así es. Eso se ha enseñado, eso se ha dicho, eso es lo que yo he recibido también de muchos hermanos. Bendito Dios. Entonces, si imagina un culto de bodas, ¿cuáles son las alabanzas que vamos a cantar en un culto de bodas? De llamamiento cantamos, porque hay amigos. De llamamiento porque hay amigos, dice. Pero exactamente tiene que ser de bodas. De boda tiene que ser. Por ejemplo, yo no sé si se acuerdan de algunas. ¿Alguien me puede decir? En boda yo estaré cantando. Pero yo anoté algunas por aquí. Cuando es de boda podemos cantar blanco vestidos. ¿Cuál el tono puede ser? Algo me recuerdo que dice blanco vestidos bañados de luz, rica de aderos. Ese es uno. ¿Cuál otra podemos cantar? A mis amados hermanos. ¿Qué más? Que unen sus corazones. ¿Sí? En el día de la boda, o en el culto, perdón, de bodas. Mire, entonces, ¿cuáles vamos a cantar cuando vayamos a un bautismo? Oiga, ¿cuáles vamos a cantar cuando sea un culto de bautismo? De bautismo. Allá cuando vamos al lago, cuando vamos a un río. ¿Cuál? Es cuando va entrando. Soy bautizado como manda el Salvador. ¿Bien? ¿Cuál es el otro? Bautízate y lávate en el nombre del Señor. ¿Bien? Esas son las alabanzas que con el entendimiento nosotros tenemos que ubicarnos. Depende el culto que se esté realizando. La ocasión. Imagínense, entonces, la de endecha, ¿cuáles vamos a cantar? Podemos cantar la amenaza de morir sin Jesucristo. ¿Bien? ¿Cuál otra? Quiero despertar cuando sea su venir. La que ustedes cantaron en el culto. Entonces, y como decía mi hermano, cuando va entrando el hermano, oiga bien, cuando va entrando el hermano, ya las aguas, vamos a cantar, quiero despertar, ¿no? ¿Verdad? No, vamos a miren. Entonces, todo, si dice aquí el apóstol Pablo, oraré
en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a mantener nosotros el orden según la ocasión. Y no podemos evitar, no podemos cantar. Por ejemplo, si va a ser una acción de gracia, yo no sé cuál dijimos. Una acción de gracia, ¿cuál dijimos? Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Esa es una. Podemos cantar también, ahora muy gozoso le canto ¿a quién? A mi Cristo. Entonces, hay muchos cultos donde nosotros vamos a cantar con el entendimiento. A veces cuando vamos a los campos blancos, sería bueno en los campos blancos cantar de llamamiento, para que oigan los amigos que están alrededor, no llegan, pero están alrededor de sus casas, de llamamiento. ¿Sí? Aún aquí cuando estamos en un culto, por ejemplo el día de ahora, si hubiera bastantes amigos, tenemos que tener esa visión también, de llamamiento. Una alabanza de llamamiento. Entonces, ¿cuál podría ser una? Alístate, amigo, la hora ya viene. Bien, esa sería una. Pero esa visión la tenemos que tener cuando nosotros observemos que hay bastantes amigos o amigas. También podemos cantar, bueno, se me olvidó. Pero cada uno de nosotros ya posiblemente tengamos todas esas alabanzas en memoria y debemos tener esa visión. No podemos cambiar. Ahora, siempre tiene que ser en las ocasiones. Lo digo porque alguien dijo, no canten así, porque pobrecita la hermana. No podemos evitar el llorar por un ser querido. No podemos evitar que la hermana llore si se le muere el esposo, si se le muere un hijo, si se le muere un ser querido. No podemos detenerla, no podemos detenerlo a que derrame sus lágrimas. No podemos evitar. Más si se sentía bien con su esposo, más si se sentía bien con su esposa, aún las madres, aún sus hijos, que el que se porta bien y el que no se porta bien, pero si usted se ha fijado, que el que no se porta bien a veces va a parar a la cárcel, pero allá anda la madre. Mire, allá anda la madre. Y por eso nosotros decimos que a todos los queremos iguales. El que se porta bien y el que se porta mal. Entonces, no se puede evitar. Entonces, hermanos, pero lo podemos ver a través de la palabra del Señor. Vamos a ver unos versículos. Dice que aquí el Señor amaba a Lázaro y él lloró. Las hermanas lloraron. Los que le acompañaban también dice que lloraron. Entonces, hermanos, no se puede evitar cuando alguien se ama y se muere o hay un desprendimiento. Pero aquí vemos que Lázaro, hermanos, fue un momento que murió, porque nosotros sabemos que el Señor le resucitó, le devolvió la vida, porque el Señor le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y la vio. Entonces, porque cuando el Señor se compungió, cuando se conmovió, dice que le dijo, Lázaro, ven fuera. Y al instante dice que recobró la vida. Y él ordena y le dice, desátenlo y déjenle que se vaya. Le dio la vida nuevamente.
Pero durante estuvo muerto, durante no expiró, no le palpitaba ni el corazón, no le funcionaba el pulmón, los riñones, el hígado. Dice que ya despedía mal olor. Pero el Señor dice que le resucitó, le devolvió el gozo a sus hermanos. ¿Sí? Porque en ese momento estaban tristes, estaban llorando por él. Aunque pensaban y creían que él iba a resucitar en los postreros días. Y eso también nosotros debemos de pensar y decir, bueno, mi hermano murió en el Señor. Sabemos que todos, el que muere en el Señor, va a resucitar en los postreros días. Porque la palabra así lo dice, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, hermano, y esa es una realidad. Eso no es una mentira, eso no es un cuento, es una realidad, que los que muramos en Cristo vamos a resucitar primero. Y dijo el apóstol Pablo, y nosotros que estamos con vida, o estuviéramos en este cuerpo todavía, vamos a hacer para recibir juntamente con aquellos que van a resucitar primero al Señor en el aire. Entonces, esa es una promesa, es algo que nosotros no podemos dejar de creer. Pero vamos a ver, no se puede evitar llorar por un ser querido. Entonces dice así, Génesis capítulo 23, versículo 1 y 2, dice así: fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Mira, hermano, Abraham amaba a Sara. Dice que la lloró. ¿De cuántos años murió Sara? ¿Ciento cuánto? Aquí está. Mira. 37. Oiga lo que dice. 37, 137. Oiga lo que dice. Murió Sara y no me acuerdo. Y vino Abraham. Dice, fue la vida de Sara 127 años. 127. Tanto fueron los años de la vida de Sara. 127 años. Y dice, y fueron los días de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Verdad que no fue fácil el tiempo que vivieron ellos? Que hayan vivido unos 80 años. 20 para 27, 40, bueno. Unos 80 años ya en el matrimonio. Porque cada quien se creció, ¿verdad? Isaac dice que de 40 años se casó. Entonces Sara y Abraham, pues, aún cuando el Señor les dio hijo, le dio a Isaac, no creía Sara que fuese tener deleite con su esposo. Ya la costumbre le había pasado, pues no. Dice que cuando el Señor les dijo que le iba a dar un hijo, se rió entre sí. Como quien dice, ¿cómo puede ser eso? Pero él dijo, para Dios no hay nada imposible. Entonces,
Aquí vemos que muere la esposa de Abraham, Sara, y dice que él la lloró. ¿Se puede evitar que el esposo llore por la esposa cuando muere? A menos que la esposa quizás sea una carcoma. Pero yo no creo que no le haga falta ¿cómo le podría decir? Ese calorcito, más ahora en diciembre. Frío. ¿No es frío? Hoy ya no hay frío. Hoy ya no es frío, hermano. Ya no necesitamos calor entonces. No viento, por allá hay mucho calor. ¿Ya no necesitamos calor? No. Pero bueno, no se puede evitar. Pero vamos a ver a otro. Vamos a ver a Jacob. Dice en Génesis también 49. Veamos Génesis 49. Versículo 33. Versículo 33. Dice así. El 28 comienza. Pero lo voy a leer del 28. Dice así. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno. Por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, el oriente de Manre, en la tierra de Canaán. Miren dónde fueron sepultados ellos, donde está también Sara, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, la compra del campo de la cueva que está en él. Fue de los hijos de Er. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres en el 51, a continuación. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y, ¿qué dice? Lloró. Y lloró. Y sobre él y lo besó. Oiga, hermano, cuando murió Jacob, cuando terminó de darles mandamientos a sus hijos, en otras palabras, consejos, encogió, dice Jesús, que estaba así y los hizo así. Cuando ustedes jalamos los pies. Y dice que murió. Entonces José se tiró encima de él y lloró. Y también le besó. ¿Amaba José a Jacob, su padre? Sí. Lo amaba. Muestra que dice que cuando vio que expiró, lo abrazó, lloró. Bueno, a ver qué más dijo, que no le escribieron. Pero dice que lloró. ¿Sí? Cuando alguien se ama,
no se puede evitar Se el llorar. siente el desprendimiento. Se siente esa separación de un hijo. Se muere un hijo, la madre siente la separación. Se muere el esposo, la esposa siente esa separación, a menos que no lo quiera. Gracias a Dios que se murió. A menos que no lo quiera, pero si lo ama, siente esa separación. Aquí vemos nosotros que José lloró por su padre Jacob. Pero ahora también podemos ver a Esteban. Sea como se sea la muerte que llegue al siervo de Dios o al familiar o a quien sea, aquí vemos nosotros la historia de Esteban. ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Por qué le dieron muerte a Esteban? Por predicar el mensaje de Dios a los judíos. Aquellos que no creían, tuvo que darles un mensaje comenzando de Abraham hasta el Señor Jesús. Gran mensaje. Sí. Y no soportaron al escuchar este mensaje, a que la gente crujía los dientes. No aceptaban al Señor Jesús. No lo aceptaron. Entonces, vemos nosotros a Esteban lo que le aconteció. Capítulo 7 de los Hechos dice así, del 60 puedo comenzar, o del 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra, a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En el 8, a continuación, en el 8, Hechos 8, 1 en adelante, dice así, del 1 al 2, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, a ellos no. Y hombres piadosos, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Miren, cuando le dieron muerte a Esteban, fue una persecución que se dio en el tiempo de ellos, lo mataron a piedras, y cuando ya le dieron muerte, os dice que hombres piadosos, fueron, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron
gran llanto sobre él. Mire, hermano. Por ejemplo, si alguno de nosotros, alguien nos diera muerte por causa de predicar el nombre del Señor Jesús, ¿cómo lo sintiéramos la iglesia? ¿Contentos? ¿Lloráramos al hermano porque fue muerto por causa de predicar el nombre del Señor Jesús? ¿Lo sintiéramos? ¿Lloráramos? Es que también depende del comportamiento del hermano. Esteban dice que aquellos hombres piadosos, dice que lloraron sobre él. ¿Qué quiere decir? Que Esteban tenía un buen testimonio. Principalmente cuando los eligieron, dice que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran temerosos. Miren, allí estaban las cualidades que dijeron los apóstoles que escogieran a cuántos varones, a 7, para que sirvieran a las mesas. Hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que daban un buen testimonio, eran queridos de la iglesia del Señor. Y los que los sepultaron dice que hicieron un gran llanto. No se puede evitar cuando se siente a un hermano cuando muere. O sea que está la libertad para desahogarse si siente algo por él. Está la libertad, podemos llorar. Entonces, bien puede ser por un hermano o por la familia también. Así como Marta lloraron por su hermano Lázaro. No podemos evitar el llanto. No podemos decir a la hermana, no vaya a llorar, hermana, no vaya a llorar, hermana. No desahogues, hermana. Desahoguémonos. No hay que llorar. La libertad está, aquí tenemos los ejemplos. No es pecado llorar. Pero vamos a ver a otro. Hechos capítulo 9. Versículo 36. Por eso les decía yo, a veces depende el testimonio del hermano. Pues nosotros muchas veces sabemos cosas de alguno y de otro, pero tanto como tenemos cosas buenas, puede haber alguna cosa mala. Pero aquí veamos cuando murió un momento también Dorcas, porque la resucitó el Señor por medio del apóstol Pedro. Pero en el momento que murió, mire lo que acontece. Hechos 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Bien? Discípula. Cuando el Señor encomendó a los discípulos ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, allí tomaba en cuenta a hombres y a mujeres. A los que iban a creer en el mensaje de los apóstoles, iban a ser discípulos, y las hermanas discípulas, seguidores del Señor. Aquí dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras. Oigan, dice que abundaba en buenas obras, porque también podemos abundar en malas obras. Pero el testimonio de ella dice que abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Sí?
O sea que daba al pueblo, daba a un hermano, daba a otro hermano. Cuando veía la necesidad, ella le extendía la mano. Así es lo que dice aquí, miren. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que aquellos días enfermó. Mire, por eso que nosotros nos afligimos cuando nos enfermamos. Si es que una enfermedad apunta a que ya vamos de camino, a que ya vamos a salir del cuerpo. ¿Cuánto nos afligimos cuando estamos enfermos? Todos, hermanos, si no nos buscáramos la medicina, Exacto. si no nos fuéramos al médico, no, yo no me aflijo, no me estén llevando. No quiero tomar. Y hay gente que se opone, No quiero tomar. pero al final siempre se lo lleva a la familia. ¿Mire? ¿Por qué? Porque es delito dejarlo morir en la casa de una qué? Una referencia del médico. Hasta presa se puede ir uno porque no lo llevó a pagar consulta. Las leyes así están ahora. Entonces, no se prohíbe tampoco que vaya usted a pagar consulta. Como alguien que dijo, no, yo no voy ni tampoco mi esposa va a ir. Se murió. No la dejó morir. Para él era pecado asistir a ese lugar. Pero hasta la esposa dejó morir porque no la dejó ir. La fe de cada quien. Yo puedo exponer. Yo puedo decir al Señor, Señor, de esta calentura no voy, espero en ti, Señor. Y yo tengo que ir porque ya lo hice. Ya hice la promesa. Ese es el detalle. Algo que yo, como una vez yo, temblando de una gran fiebre. Mire, yo temblando de una gran fiebre. Señor, le dije, espero en usted. No voy a ir a pagar consulta. Y temblando, en la noche, temblaba más y me acordé del papel 50. El papel 50, no sé si ustedes ya lo han tomado, era bueno para la fiebre. Amargo, pero quitaba la fiebre. Y me acuerdo yo, pero también me acordé que había hecho la promesa. Ya no me tomé el papel 50, tuve que esperar en el Señor y el Señor me sanó. Pero ese es cada uno, hermano. Yo no puedo someter a usted. Usted no tiene que ir porque yo no voy. Tampoco. Oiga, entonces, hermanos, sigamos leyendo los. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Oiga, y como Lida estaba cerca de Jope, o sea, de un lugar a otro, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas, oiga, la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Oiga, murió. Y dice que las viudas la rodearon llorando. Sabían quién era Dorcas. Dice que abundaba en buenas obras, daba limosna. Oiga, me imagino que las demás viudas decían, porque mostraban las prendas, dice, ¿verdad?, que ella hacía. Me imagino que decían ellos, este vestido ella me lo hizo, hablándola así, mostrando, a mí también esta falda, a ver, uno no da falda en el tiempo, a mí también esto, y mostrando las prendas que Dorcas, esa mujer que para ellas era querida de parte de ella,
Porque dice que la rodearon llorando, no alegre, llorando, lamentando la muerte de Dorcas, recordando que era una buena hermana. Miren, Dios quiere que nosotros lloremos por todos ustedes cuando mueran. Y ustedes lloran por mí, o tal vez ya no lloren por mí. Pero aquí estas viudas lloraron por Dorcas, porque la admiraban a ella. En otras palabras, la querían, la amaban. Si es que en verdad, hermano, la palabra nos manda que nos amemos los unos a los otros. Debemos de amarnos, hermanos. No nos hagamos ningún agravio, tratemos de no ofendernos. Yo sé que siempre lo hacemos, porque la palabra no está escrita por gusto. Santiago dice que nosotros ofendemos muchas veces ¿con qué? Con este miembrito tan chiquito, que ya porque no la saco toda, ¿va? Sí, me ve a mí, la lengüita. Entonces, dice que ofendemos nosotros. Tenemos que tener cuidado cómo nos vamos a expresar. Tenemos que tener cuidado para no ofender, porque si nosotros a veces no decimos nada, porque el Señor nos permite perdonar, soportar. ¿Sí? Nos perdonemos. Y los momentos que nos ofendamos, perdonémonos, hermanos. Pero de corazón. Porque así dice la palabra. Entonces, dice, la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Cuando estaba con ellas. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estaba con vida. Se recreaba con ellas. Pero ya estando muerta, ya no. Para ellos ya no la iban a volver a ver personalmente. Por eso lloraban, les hacía falta. Imagínense, una hermana les hacía falta. Es que los pensamientos cuando vienen ya no la vamos a volver a ver. Llorando por ella. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque abundaba en buenas obras, limosna, era una buena hermana. Tenía un buen testimonio. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Quién? El apóstol Pedro. Ahí te lo mandó a traer Cornelio. Ahí lo mandó a traer Cornelio, porque ahí estaba en ese lugar. Entonces, aquí vemos, hermanos, ustedes pueden llorar, derramar todas sus lágrimas. Pero, porque no es pecado llorar. Cuando no se puede evitar. Cuando no se puede detener. Usted puede llorar por su esposa, la esposa por el esposo, por un hijo, por un hermano. ¿Sí? Podemos estar a la libertad, hermano, desahogarnos. Entonces no se puede evitar. Entonces, hermano, y aquí el Señor resucitó a Dorcas por medio del apóstol Pedro. Porque el Señor Jesús no fue Pedro. Entonces, hermanos, tenemos un bonito consejo recordatorio, porque a una hermana dice que soñaba anoche que veía muchos hoyos, sepulcros.
Y lo raro que yo también soñaba de que venían unos aviones borbandeando. No sé qué va a acontecer. Borbandeando. Lo raro que yo como que veía que eran de México, los aviones. Bien raro, ¿verdad? Venían borbandeando aquí a El Salvador. Como nosotros desconocemos, hermanos, lo que está aconteciendo a nivel de países, porque hay muchas cosas secretas que no nos publican. Entonces, de repente se dan las cosas. Entonces, hermanos, pero lo importante en nosotros que muramos de una forma o de otra, estemos viviendo en Cristo, porque la muerte en Cristo es Ganancia. ganancia. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén.